Cristo es el Hijo de Dios. Así he titulado esta predicación, Mateo 14. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo se retira de los judíos y fariseos. ¿Se acuerdan del capítulo 13 que no creían? Fue a su tierra, a Nazaret, y no creía en él, y ahí no hizo muchos milagros. Así terminó el capítulo 13. Y ahora hacen planes para poder matarlo. Se retira de las principales ciudades porque Herodes también lo quería matar. Mata a Juan el Bautista, le llegan a decir los discípulos de Juan, y él empieza a retirarse de las ciudades, y lo querían hacer rey también, ¿se acuerdan? Después de la alimentación de los 5,000, quieren hacerlo rey, dice, todavía no ha llegado mi tiempo. Y no es la forma en como Cristo va a reinar. No era ponerse en el trono, quitar a Herodes o quitar a César y empezar a reinar, porque Dios así lo ha diseñado. Ya lo había dicho Isaías, primero que vendría como siervo sufriente, y después dejaría que pasaría un tiempo, y después vendría como un rey para gobernar. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá con un caballo blanco y vendrá a reinar sobre todas las naciones. Ahora vemos a Jesús que también tiene una necesidad de descanso físico. Se aparta porque era mucho el trabajo, y aún así la gente lo sigue, y él tiene compasión de ellas, de que tenían alimento, porque andaban como ovejas sin pastor. ¿A qué se refiere esto? Que la mayoría de la gente no tiene un liderazgo, hacen lo que quieren. Nosotros tenemos un pastor. Mismo David decía en la Salmo 20, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces él se arrodillaba y se humillaba delante de la palabra de Dios. Mismo Jesús decía en Juan, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, y Dios su vida por las ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz, me siguen. El hecho de que estén aquí ustedes son ovejas de Dios. Hay otros que han escuchado la palabra de Dios y no ha habido un deseo de seguir escuchando, de querer escuchar la palabra de Dios. Ustedes saben que mis tíos, mi padre viene de allá de Arriaga, y hay diferentes animales, y un tiempo mi tío Angelino, que ya falleció, tenía ovejas, pero cada grupo de ovejas tiene su pastor. Y cuando llegaba él y le hablaba a sus ovejas, y ya ves que les dice por nombre, Colita, Rabona o Pinta, y salían, les hablaba, les abría la puerta y salían. Pero le querías hablar a las que eran ovejas de otra persona, les andaba hablando, Belén, Leti, no hacía caso, pues. Y tú podías estar todo el día queriendo hablar, porque ya escuchaban la voz y sabían que era tiempo de ir a pastorear, los llevaban a la montaña, comían, y que el pastor las cuidaba. Y es lo mismo con nosotros. El día de hoy escuchamos. Los que se quedan son los que son ovejas del buen pastor, y escuchamos su voz. Pero también vemos en este capítulo la necesidad de preparar a sus discípulos para su muerte, para cuando ya no estuviera. Ya los empieza a preparar, los lleva aparte. Vimos que también les enseñó por parábolas para que los prepararan para el ministerio, porque ellos iban a quedar al frente por algunos años. Por eso Cristo nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Ya el partido está ganado. Aunque pareciera que vamos perdiendo, pero ya está ganado. En este capítulo vemos tres grupos de personas: los enemigos de Cristo, como Herodes, los fariseos, los que no creían en él, las multitudes necesitadas de ser sanadas y de hambre, de las diferentes necesidades que tenemos como seres humanos, y la inmadurez de sus discípulos, porque nuevamente Cristo, ¿se acuerdan que en algunos capítulos anteriores Cristo está con ellos en la barca, pero él está durmiendo y hay una gran tormenta y llegan a levantar a Jesús? Levántate porque perecemos. Dicen hombres de poca fe, y dicen, y les habla a los vientos y se callan. Ahí no lo venían como Dios. Aquí Cristo mete a sus discípulos en la barca, él se va a orar porque lo querían hacer rey, y ya a la cuarta vigilia de la noche, que es en la madrugada, él viene caminando sobre el agua, porque Dios tiene autoridad. Puede volar, sí, puede traspasar paredes, sí, puede hacer lo que quiere, puede agarrar aquí y ponernos un buffet de esos del Holiday Inn, ¿cómo se llama? De los generales. ¿Alguien ha ido a los generales? Y ahí no es una mesa, son como, no sé, como 3 cuartos llenos de comida, y Dios puede hacerlo porque todo se sujeta a él. Dios no está sujeto a las necesidades. Pero bueno, prueba la madurez de sus discípulos. ¿Qué necesidades tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos enemigos
Sí, el mundo, nuestra propia carne y Satanás, igual que Jesús, que tenía enemigos. Reconozcamos que Dios es quien suple todas nuestras necesidades, ¿verdad? Hay 5,000 hombres, sin tomar en cuenta a las mujeres y a los niños, eran más de 20,000 personas. Y el hecho de que tú puedas llevarte un taco a la boca es gracias a Dios, no es porque seas muy inteligente o tengamos una profesión o seamos buenos vendiendo, es porque Dios es bueno y desea poder complacernos a través de diferentes gustos, no solamente las necesidades, a veces también los deseos. Su palabra nos sigue motivando y animando a seguir con su obra. ¿Se acuerdan qué es lo que le dice Jesús? Tened ánimo, yo soy ánimo. Y entonces Dios nos anima cuando a veces hemos estado trabajando con hermanos Salvador y Agustín aquí en la iglesia o en alguna otra casa. El Salvador le dice a Agustín a Salvador, ánimo, porque ya anda uno todo cansado y ya no ves. Y es una forma de alentar, ¿no? Entonces vamos, ánimo, esfuérzate, sigue adelante. Vemos 3 acontecimientos que ilustran la vida de una persona que busca adorar a Dios, ¿no? Porque al final todos reconocen, en verdad tú eres el Hijo. Reconocieron eso, en verdad tú eres Dios. Al ver esto de caminar, y Pedro, como siempre, ¿no? Vemos que hay persecución, y entonces un adorador de Dios sufrirá, la gente va a hablar mal de ti. Cuando tú busques adorar a Dios, la gente va a hablar mal de ti. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿No? Y si no vas a la iglesia, ¿por qué no vas a la iglesia? A la gente nada le va a gustar. Si te vienes temprano a la iglesia, ¿por qué vas a la iglesia? Y un día decides descansar porque estás cansado, porque te sientes enfermo, o porque hace frío, o por cualquier otra razón, te van a decir, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Bueno, ¿quieres que vaya a la iglesia? ¿No quieres que vaya a la iglesia? Y siempre va a haber persecución. También un adorador de Dios se compadecerá de las necesidades de los demás. Cristo dice que se compadeció al ver que tenían hambre, dice, no se fueran a desmayar en el camino, ya era tarde, ya era empezar a oscurecer, estaban en el desierto, él se había apartado, y entonces se compadece de las necesidades. Así como el padre se compadece de las necesidades de los hijos, que a veces no hay que, y ves cómo le haces, pero suples la necesidad, o a veces el gusto, Dios igual. Tenemos que tener esa imagen de Dios, de buscar ayudar a los hombres en sus necesidades, en la medida en que se podamos, ¿verdad? Procurar ayudarles también en sus necesidades. Y un adorador de Dios animará a otros a confiar en Cristo. Ánimo, Cristo viene pronto. Ya cualquier enfermedad con la que estés batallando, cualquier problema, cualquier prueba, cualquier tentación, cualquier aflicción, cualquier circunstancia, Dios está con nosotros. Y Dios con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Entonces nos animemos los unos a los otros. El versículo para memorizar es el 33. Vamos ahí. 14:33. Y lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente es Hijo de Dios. ¿Qué estaban queriendo decir los que estaban en la barca? No solamente los discípulos, también otras personas. Cuando dicen, verdaderamente tú eres Dios, es lo que está diciendo. Tú eres Dios. Cristo es el Adán obediente. Adán fue desobediente, pero Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que estaban diciendo. Eres perfecto, sin pecado, sin mancha. Cristo, Dios siempre vio a Israel como su pueblo, como su hijo. Tú eres el hijo perfecto. Tú eres el pueblo que ha salido de Egipto para adorar a Dios. Y nosotros, Dios nos ha traído del mundo para venir a adorar a Dios. Es una de las cosas que vamos a poner aquí en que ya se acuerdan que hicimos el domingo pasado, que vamos a adorar. ¿Qué es lo que venimos a hacer a la iglesia? Adorar a Dios, a tener comunión, a compartir el Evangelio y a ser discípulos, a aprender, a enseñar todo lo que Cristo enseñó. Ser hijo de Dios también significa ser hijo de David. Tú eres el heredero al trono. Tú eres del linaje de David. ¿Se acuerdan que José y María venían del linaje de David? Lo vimos en Mateo capítulo 1, la genealogía. Desde Adán, las generaciones a David, a Cristo. Dice, tú eres el que tiene el derecho a sentarse en el trono de Israel y a gobernar sobre todos los judíos. Y no solamente sobre los judíos, sobre todas las naciones. Eso significa, tú eres hijo de Dios, tú eres el heredero al trono.
Jesús es el Hijo de Dios porque venció la muerte, resucitando de entre los muertos. Acabamos de cantar, ¿no? El Señor resucitó. Sí, ahí es como venció. ¿Cómo estableció Dios su reino? Venciendo la muerte. ¿Cuál es el mayor temor que tienen las personas? No es a Electra o a Coppel, porque llegue la tarjeta y tienes que pagar la quincena y no haya que pagar. Y sobre todo si la cargaste y sabes que la quincena no va a alcanzar a cubrir la tarjeta cuando vence el pago. Es la muerte. Sí, hay enfermedades, pero la muerte. Mucha gente, cuando se acerca a la muerte, es cuando empieza. Muchos que se han dicho ateos, cuando llega la muerte se ponen a orar, Señor. Napoleón era uno de ellos que al final dice, o este libro me va a salvar, o este libro me va a echar a perder en su exilio allá en la isla, cuando lo confinan. Se hizo un verdadero creyente, porque la muerte toca hasta el hombre más fuerte y sabio e inteligente o rico que pueda haber en el mundo. El Hijo de Dios es la segunda persona de la Trinidad. Dios ha querido revelarse por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, cuando dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. Es lo que están diciendo. El Hijo de Dios, Juan nos enseña y recalca que Cristo es Dios. Muchas veces dice, cuando Jesús enseña, yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid. Yo soy. Y entonces cuando dice yo soy Dios, quiero que sepan que yo soy Dios y gobierno. Y ese fue un milagro, el hecho de que calmara la tempestad. Díganme algo que persona que esté en huracán diga, no existe eso el día de hoy. Vaya, ni la tecnología, ni que mandan esos puentes para que lluevan, ni todas esas cosas. No existe tal cosa, pero Dios puede hacer llover. Si Dios quiere, puede hacer que deje de llover o puede hacer que llueva. Y es por su voluntad, que dice la palabra de Dios que ninguna avecita cae al cielo. Hay unas avecitas afuera que no caen si no es la voluntad de Dios. Y aún dice, ni permite Dios que sean casadas. Hay gente que está cazando, queriendo cazar un cotorro, un loro, una guacamaya. ¿Sí han visto las guacamayas que son hermosas de colores? Dice, Dios no permite que sean casadas si no es su voluntad. Aún imagínate eso. Tú y yo somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué propone el sermón? Porque Cristo es el Hijo de Dios, tú debes adorarle. Porque Cristo es el Hijo de Dios, tú debes adorarle. Es decir, porque Cristo es Dios, tú debes adorarle. ¿Cómo? A pesar de la oposición. A pesar de la oposición. ¿Va a haber oposición? A veces en un lugar, una pareja quiere venir a la iglesia y la otra no. A veces los hijos quieren venir a la iglesia. Cuando empecé a llegar a la iglesia tenía 17 años, mi mamá no me dejaba. Y ya les he platicado que en alguna ocasión me fue a sacar de la iglesia. Y entonces a veces cuando los hijos quieren ir, los padres no, ¿por qué vas a ir si tú eres católico, no? O a veces los padres quieren ir, digamos el vecino aquí, que estuvo viniendo a la iglesia, pero como su esposa y sus hijos se burlaban de él, dejó de venir. A veces también la familia. Hay personas que han dejado de venir a la iglesia porque su familia tiene otro trasfondo, otra creencia, y tienes que saber que va a haber oposición. Por eso en el capítulo 14 vemos que Herodes, el tetrarca, este Herodes no fue el Herodes que mandó a matar a los niños en Belén. Ese fue el grande, Herodes el grande. De este tetrarca porque el reino se dividió en 4 reinos. Hubo otro Herodes que mandó a matar a Santiago, ¿se acuerdan? Que matan al medio hermano de Santiago. Ese fue otro Herodes. Agripa I. Y está Herodes Agripa II, que fue el que confronta a Pablo. Cuando lo llevan a Roma, ¿se acuerdan? Y le preguntan, ¿tú qué? Y lo mandaba a llamar para ver si le daba dinero y lo soltaba. Pero Pablo siempre, el que dice, por poco me persuades. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos? Por poco me persuades a ser cristiano. Dice, por poco, por mucho. Dice, ¿qué más diera que tú te convirtieras a la fe? Pero este Herodes fue alguien muy violento, que tuvo muchas mujeres, que mandó a matar a sus hijos, que le quitó la mujer. Herodías le quita la mujer a su hermano Felipe, y Juan el Bautista, Dios le decía, no te es lícito tenerla, güey, porque es de tu hermano. Y entonces él se enojó y agarra, lo mete a la cárcel. Pero no lo mataba porque le tenía miedo al pueblo, no le tenía miedo a Dios. ¿No? Malaya, fuera que le tuviera miedo a Dios y respetara a Dios y tuviera por profeta Juan el Bautista y lo respetara porque es un hombre de Dios. Y el día de hoy, a veces también somos irrespetuosos con los hombres de Dios porque pensamos que sí, somos seres humanos y nos equivocamos.
pero la misma investidura que Dios te da, te pide el tener un respeto por ser Dios, porque a quien veneramos es a Dios, no al hombre. Y entonces tenía el pueblo, pero entonces hubo su cumpleaños, hace una gran fiesta, invita a la gente, y la hija de Herodías baila, un baile sensual. ¿Y qué es lo que va y le dice a la mamá? ¿Qué quieres que le pidan? Pide en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Quién gobernaba realmente en ese entonces? ¿Herodes el tetrarca o la mujer? La mujer, porque estaba llena de venganza, de que le estuviera diciendo y echara en cara que todo el mundo se enterara del adulterio en el que estaban viviendo. Y entonces él, no pudiendo negarse por los invitados, y porque había, dice que se entristeció, dice la palabra ahí, dice que el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. O sea, sabía que estaba mal, y a pesar de que sabía que estaba mal, como había dado su palabra y iba a quedar mal delante de sus invitados, pues va y lo hace, inmediatamente le traen, ¿no? Pero imagínate, a veces tengamos cuidado también en cómo aconsejamos a nuestros hijos, porque podemos estar aconsejando mal a nuestros hijos y estar pidiendo cabezas de las personas, al estar hablando mal de las personas, al estar criticando, al estar señalando, al estar a veces, lo más triste es que muchas veces hablamos sin fundamento, sin propiedad, hablamos como si tuviéramos todos los argumentos y desconocemos todas las cosas. Por eso Cristo dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Pues Juan el Bautista, siendo obediente a la palabra, pues terminó siendo decapitado. Es uno de los tantos mártires que han habido a través de la historia. Vemos a Esteban, el primer mártir que por defender su fe está delante, lo mandan a llamar delante del Sanedrín y dice: Cristo es Dios, Cristo es el Mesías, el Salvador prometido, y ustedes deberían arrepentirse, pero ustedes mataron al autor de la vida y lo crucificaron. Y dice, no pudiendo escuchar más, y dice: y aquí veo, decía Esteban, veo los cielos abiertos y veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice, no pudiendo, con el odio que tenían los judíos, que era prohibido matar, porque no matarás, era uno de los mandamientos, pero ellos violaban todos los mandamientos. Mataron también a Santiago, el hermano de Jesús, ¿se acuerdan? Que es decapitado, el que fue el pastor de la primera iglesia. Ya escuchamos en Jerusalén, ya estudiamos el libro de Santiago, el medio hermano de Jesús. También Santiago el menor, que fue uno de los apóstoles, fue apedreado. Las primeras 10 persecuciones empezaron con Nerón, y cuando él estaba quemando, y después le atribuye a los cristianos, y empieza una gran persecución, y hubieron 10 persecuciones por más de 10 emperadores. Desde el siglo III hasta el siglo XIX, la persecución ha seguido. O sea, llega Constantino al poder. Desde el primer siglo hasta apenas 1900, la persecución ha habido. Y el día de hoy hay persecución en muchos países. Uno de cada 3 países hay resistencia o hay oposición para el cristianismo. Pedro es crucificado por Nerón y dice: no soy digno de ser crucificado por mi maestro, y es crucificado de cabeza. Pablo es decapitado por el mismo Nerón, que es llevado a Roma en el 4º viaje, y le presentan, ¿no?, de que Cristo es Dios, y él le comparte el evangelio, pero como hacía mucho ruido, y los judíos, para congraciarse con los judíos, le piden que sea crucificado, y lo decapita por piedad, porque era ciudadano romano. De ahí quería crucificarlo para que sufriera, pero como era ciudadano romano, simplemente le quita la cabeza a Pablo y muere allá en Roma. Y entonces, ¿qué hizo mal Juan el Bautista? Hizo algo que ameritaba ser decapitado. Esteban, Pedro, Pablo, los apóstoles, que todos murieron de manera violenta, es defender su fe. Tú y yo estamos puestos para defender nuestra fe, que es que Cristo vino a morir por nuestros pecados, y eso muchas veces te va a causar problemas. Después vienen siglos de persecuciones papales. Empieza Constantino en el siglo III y se establece, los reyes se sujetan al papado y le dan el gobierno del mundo a los papas, y los papas hacen lo que quieren, y todos los que no creyeran a como ellos deberían creer, tú vas a creer que yo soy el emisario de Dios y vas a hacer lo que yo diga. No. Acuérdense cuando
Pedro, alguien llega y se quiere, Pablo, alguien se quiere arrodillar, levanta a los hombres y dice, levántate, porque tú y yo somos consiervos de Dios. Al único que merece adoración es Dios. Pero los papás reciben adoración. Permite que la gente se arrodille ante ellos, le besen la mano. Eso no es bíblico, porque es un hombre igual de pecador que cualquiera de nosotros. Después vienen las cruzadas para reconquistar Tierra Santa que habían perdido contra los musulmanes, porque algún tiempo el mundo estuvo bajo el dominio de los musulmanes, para aniquilar a quienes no compartían la fe cristiana, la fe católica, y recuperar la Tierra Santa. Y a través de las cruzadas murieron millones de personas inocentes. Tú no creías y simplemente la misma Iglesia Católica, a ver, lo que hacen hoy los musulmanes, ¿no? Que niega a Cristo y te decapitan. Es lo que hicieron en las cruzadas. Los musulmanes, ¿tú crees que Cristo es Dios? No. Y se decapitaron a hombres, a mujeres y niños. Y el hecho de que hoy lo hagan con los cristianos es simplemente cambiar la moneda de algo que se ha hecho en el nombre de la fe. Después viene el tiempo de la Inquisición. Pareciera que no pudiera ser peor, ¿no? Pero si tú simplemente tenías una Biblia, te quemaban, te tachaban como hereje. No ibas a la iglesia, no dabas diezmos y ofrendas, no ofrecías y no hacías lo que hombres paganos y hombres que se decían sacerdotes querían, eras perseguido y matado. Y también a lo largo de estos milenios, la Iglesia Católica Romana se identifica con la bestia que ha matado a millones de personas por medio de la Inquisición, por medio de las cruzadas, y porque sus 7 sacramentos no salvan. Ellos dicen, tienes que cumplir estos 7 sacramentos. El poder ir al cielo es como una lancha, tienes 7 motores. Y si te falta un motor, no llegas. Entonces te vas ¿dónde es que te vas? Al purgatorio, y bueno, una serie de doctrinas falsas, que si tú no tienes el bautismo, la primera comunión, la confesión de pecados, el casarte, la unción de los enfermos, el poder dar, ¿cómo se llama? El practicar ¿cómo se llama? Cuando comes la cena del Señor, pero ellos tienen la Eucaristía, ¿no? Es diferente la palabra. Cuando comes la oblea, si tú no cumples con esos sacramentos, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que tú te arrepientes por tus pecados y quieres que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y en Él hay salvación. La Iglesia Bautista, por lo contrario, ha crecido en el último siglo, ha venido creciendo desde la Iglesia primitiva, y ha crecido en el último siglo el 11% en la población mundial, pero las últimas décadas la Iglesia Bautista ha venido decreciendo su membresía, porque piensan que el Evangelio es opcional. Muchas iglesias bautistas toman como el Evangelio opcional. Mira, si tienes tiempo, sal y testifica. No es opcional el Evangelio, hermano. Cristo murió en la cruz por la iglesia y entregó su vida por ella. Y le pide a la iglesia ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No es opcional, es una obligación de cada uno de nosotros, en la medida en que podamos de compartir e invitar a una persona a la iglesia. Y muchas iglesias han hecho a un lado la justicia social, que es ayudar a los pobres, a los enfermos, a las viudas y huérfanos, a inmigrantes, ayudar como Jesús ayudaba. No solamente iba enseñando, predicando y sanando, sino que alimentaba a las personas. Había necesidad, daba de comer. Tenía sed, daba agua. ¿Qué es lo que había? Siempre atendiendo a las necesidades. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque Cristo es el Hijo de Dios, tú debes adorarle. Porque Cristo es el Hijo de Dios, tú debes adorarle. ¿Cómo? Con compasión. Y vemos que Jesús se aparta en una barca y va a un lugar desierto, y apartado, porque estaba cansado, le dice a sus discípulos, vamos, descansemos, porque era trabajar. Él era desde que, ¿se acuerdan que dice que estaba en la casa de Pedro y salía y empezaba a predicar y tenía que subirse a una barca porque eran miles de personas para poder, pero era estar trabajando todo el día sanando a los enfermos? Y dice, es un tiempo también para descansar, también hay momentos en que tenemos que descansar. Y dice que se aparta, pero dice, oyéndolo la gente, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. La palabra es compasión, es como un microchip que te hace sentir compasión, que te duele, que ves la necesidad de la persona y procuras hacer algo para ayudarla, como dice el libro de Santiago. Si tengo a mi hermano y veo que tiene una necesidad
y yo tengo cómo apoyarle y no le ayudo, dice, ¿cómo habitará el amor de Dios en mí si no apoyo a mis hermanos? Y dice, sanó a los que con ellos estaban enfermos, y cuando anochecía, ya empezaba a oscurecer, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya empieza a oscurecer. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dice, no tenéis necesidad de irse, dadle vosotros de comer, compren de comer. Y Jesús dice, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a acostarse sobre la hierba, y tomando 5 panes, dice, levantándolos a los cielos, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Ese es el proceso, ¿no? Él habla a los discípulos y los discípulos a las personas. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos y 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y la compasión de Jesús es un amor profundo y activo, descrito como un sentir de las entrañas que lo impulsaba a aliviar el sufrimiento humano. No era lástima superficial, así como a veces vemos a una persona allá afuera y vemos que tiene necesidad. Hemos visto a los inmigrantes mucho en Monterrey, ¿verdad? Que son unas personas que ven negritas y tienen sus labios por la sed, que no han tomado agua, tienen como, se reseca toda la boca y se ve como blanco, ¿verdad? Pero no es solamente ver la necesidad, es voy y compro una botella de agua y se la regalo. Eso es compasión, es motivarte a hacer algo por los demás. No es solamente veo la necesidad y no hago nada. Es una compasión activa. Por eso Jesús iba enseñando, predicando y sanando. Era algo que hacía, un verbo activo, una acción. Alimentaba a 5,000. La compasión de Jesús siempre produce acción. Mostró compasión por aquellos rechazados por la sociedad. Los leprosos, nadie quería a los leprosos y es lo primero que va y sana a los leprosos. A los extranjeros no los querían y también sana a los extranjeros. A los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas, uy, esas personas no pueden venir a la iglesia. Pues Dios vino por los enfermos, no vino por los que se creen sanos y salvos. Y entonces se juntaba con ellos y era como difamado. Iba el que le gusta andar en fiestas y se junta con los borrachos. Algunos estudiosos han dicho que Jesús recorrió más de 5,000 kilómetros en sus 3 años de ministerio, enseñando, predicando y enseñando. ¿Y qué enseñaba? Las doctrinas que hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan en el monte? Que hay que orar, que hay que leer la Biblia, que hay que ayunar, que hay que asistir a la iglesia, que hay que ofrendar y diezmar, que hay que compartir el evangelio. Eso, ¿qué predicaba? Que hay un reino en los cielos y que para poder acceder a él hay que arrepentirse y creer. ¿Se acuerdan las parábolas del reino? El trigo y la cizaña, la buena semilla y lo que vimos el domingo pasado. Y hoy vemos que Jesús sigue sanando, sigue usando el poder para compadeciéndose de las personas. ¿Qué es la compasión? Es la emoción y el deseo profundo de comprender el sufrimiento ajeno. Veo a alguien que está sufriendo y me identifico y lo ayudo, acompañando por el impulso decidido de aliviarlo. Va más allá de la empatía. O sea, sí, yo también me siento pobre, o me siento inmigrante, o me siento con hambre. No es sentirse solamente, es que vayas y hagas algo. No es que ores solamente, sino que vayas y te involucres. Incluye una acción práctica para ayudar. Significa sufrir juntos, porque entonces significa sacar también de tu bolsa y de tu tiempo y poder suplir esa necesidad. Alguna ocasión, Sandra me dijo, la hermana Sandra me dice que tenía deseo de ir a compartir refrescos y tortas al Seguro Social, allá al hospital, y lo hicimos. Pero es algo que Dios pone en tu corazón y después tienes que hacerlo. Y muchas veces Dios está hablando a tu corazón hacer algo así, pero callamos esa voz. Y te dice, vamos con el vecino y ve y comparte algo, comparte el evangelio, un café, un pan o algo. Pero ¿qué hacemos? Y luego, ¿qué es lo que dices? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir de mí? ¿Se va a enojar? Y entonces empieza, ya la voz, ya la mataste, pues. Ya lo que estaba queriendo decirte el Espíritu en tu corazón. Ahorita está la muerte de nuestro hermano Nazario,
fuimos a visitarlo nunca, con Agustín, y él de alguna manera, entonces vamos a ir, hemos preparado para ir y visitarle y animar a la familia. Pero entonces es compartir. Como iglesia lo hemos hecho muchas veces, cuando alguien ha tenido necesidad, hemos compartido una despensa y lo hemos hecho con cariño. Lo vamos a hacer, y si de alguna manera podemos con la familia compadecer y llevar ese sufrimiento, si nos permiten, porque habrá familias que nos permitan y nos permitirán predicar, y habrá familias que no nos dejarán ni siquiera ir, ni nos invitarán al velorio. ¿Cómo ser compasivos? Con pequeños actos de bondad, buscando oportunidades diarias para ayudar a los demás, desinteresadamente, ya sea con tiempo, con apoyo emocional o con generosidad, limpiando tal vez la banqueta de los vecinos, viendo alguna necesidad de los vecinos y supliéndola, siendo compasivos, también dice, siendo compasivos los unos con los otros. ¿De qué manera podemos ayudarnos? Yo sé que algunas familias aquí han visto necesidades en otras familias de la iglesia y los han suplido, a veces con dinero, a veces con palabras de ánimo, a veces con una despensa, a veces con medicamento. Y eso está bien, el que podamos ser compasivos, el que podamos ayudarnos, apoyarnos los unos con los otros. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Así como a veces tú ves alguna necesidad de tu hijo y la suples, Dios está igual, compadeciéndose de nosotros y supliendo toda necesidad. Dios mismo se compadeció de Nínive. Vio la ciudad de Nínive y la vio en pecado, dice, la voy a destruir, pero le da una oportunidad. Le dice a Jonás, Jonás, ve y predique el evangelio. Y Jonás se va por otro lado, se va a España. Y bueno, regresa, va, le comparte el evangelio. ¿Y qué pasa con la ciudad? Se arrepiente y cree. Y de ahí Jonás después dice, bueno, ya. Y Dios lo perdona. Y después Jonás se va y está debajo de una calabacera y está esperando a ver a qué horas. Está con la carne asada y los bombones, está esperando a ver a Dios a qué horas manda fuego y azúcar y destruye Nínive. Y Dios, y pasa el día y no se destruye. Dije, ya sabía yo que tú eres un Dios compasivo, que se compadece de esta gente ingrata, por eso que me fui a Nínive, y no, digo, por eso me fui a Tarsis, y no quise venir, porque ya sé que tú eres una persona que eres buena, y porque el corazón de Jonás quería que destruyera a Nínive, pero sé que eres un Dios compasivo. Así es nuestro Dios. Dios se compadece de este mundo y ha entregado a su Hijo para salvación, y algo que debe haber en nuestro corazón es también compasión. La gente se está muriendo y se está yendo al infierno sin Cristo, y es nuestro deber como iglesia el compartir el evangelio. Que ellos crean o no crean, eso ya es responsabilidad de cada uno de ellos, de las personas y familias que han venido y han escuchado el mensaje de salvación. Lo que tú hagas con el mensaje, esa es una relación entre tú y Dios, ya no me compete a mí, pero sí es nuestro deber compadecernos y hacerlo por compasión a todo aquel que Dios ponga en nuestro camino y ir un poco más allá. ¿Cómo ser compasivos? Imitando a Dios. Dios es compasivo, nosotros debemos ser compasivos, porque no tenemos un sumo sacerdote en los cielos que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que es Cristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y puede compadecerse de nuestras enfermedades, de nuestras luchas diariamente, cuando se enferman los hijos y clamamos a Dios, cuando a veces hay que pagar los servicios de la casa y no hay para pagar, Dios se compadece de nosotros. Mostremos compasión los unos con los otros. Si alguno posee bienes materiales y ve a su hermano pasar necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Al compadecernos y ayudar a los hermanos. Compadécete de nosotros y manda. Dios se compadece de nosotros y manda nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de nuestros pecados. Así deberíamos ser nosotros. Cuando alguien nos ha ofendido, si tu pareja te ofendió hace 20 años, ya olvídalo, pero hay personas que a veces, ¿te acuerdas que hace 30 años? Oye, Dios no es así. Dios manda al fondo del mar todos tus pecados, y si tu pareja te ofendió hace 30 años, o si tus padres tal vez fueron malos contigo, porque hay de padres a padres, y tu padre se olvidó de ti, y tu padre te abandonó o te regaló, ponlo en las manos de Dios y aprende a perdonar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo
que sale, dice que cuando el hijo se va, se gastan los bienes y bienes, dice que el padre salía y cuando vio al hijo se compadeció en su corazón y salió corriendo a abrazarlo. Así es Dios. Cuando nosotros venimos a Él, se compadece y nos recibe y perdona nuestros pecados. Venimos del mundo, nos limpia con su palabra y con su sangre y nos acepta como hijos suyos y nos da ropas nuevas y hace una fiesta. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador, lo mismo que hizo el Padre, vino el hijo pródigo, estaba muerto, pero ha resucitado. Y entonces hacemos fiesta cuando una persona, una familia empieza a venir a la iglesia, damos gracias a Dios por ello. El buen samaritano también dice que pasa, un hombre es caído, lo asaltan, queda herido, casi muerto, viene el sacerdote que era su deber amar al prójimo, pasa de largo, no voy a contaminar, pasa el levita que era de la familia de las 12 tribus, la más santa, que era destinada al servicio de Dios, y pasa de largo. Y viene el samaritano que era el despreciado, el que nadie quería, ¿no? ¿Se acuerdan? El que guácala, nadie, un samaritano, es mejor ser perro de judío que samaritano. Y se compadece, su corazón se compadece, lo levanta, lo cura, le pone vino, aceite, porque pues no había botiquín de farmacias similares, ni agua oxigenada, ni algodón, y le pone vino, ¿no?, para desinfectar y aceite para poder, como tal vez, no sé, como pegamento, como pomada, para aliviar tal vez los dolores, lo lleva al mesonero a un hotel y le dice, le da 2 denarios y después cuando venga, le daré lo que te hayas gastado en él. Es invertir, compadecerse es invertir, es sacar dinero de la bolsa y ayudar a la gente con sus necesidades. No solamente Cristo les predicaba el Evangelio, sino también atendía sus necesidades en la medida en que se puede, hermanos, por supuesto. No vamos a atender a más de 20,000 personas como lo hace Cristo, pero hablemos de una persona, pues, una persona en la semana que puedas compartir un pan de lené, no sé, o algo con la persona, o un cafecito de allá de Veracruz, o de ahí de colombiano que venden en Sam's, y el poder, ahorita una coca fría, un hielito, y bueno, y compartirle a Cristo. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad, porque Cristo es el Hijo de Dios, o Cristo es Dios, tú debes adorarle, porque Cristo es el Hijo de Dios, tú debes adorarle. ¿Cómo? Con ánimo, con ánimo. Y entonces terminada la travesía, dice que entonces estando Jesús, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud sube al monte a orar aparte, porque lo querían hacer rey. Y él dice, todavía no ha llegado mi tiempo, ¿no? Y entonces se pone a orar, era de las cosas que Jesús hacía. Él tenía muchas actividades, pero cuando tenía el tiempo se apartaba para orar. Y ya tenía una bonita relación con Dios. Y entonces cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, ya no las vemos como pruebas porque estamos agarrados de las manos de Dios. Porque tu relación es buena con Dios. Y es cuando Dios te fortalece en la oración. Y entonces Dios nos invita a que tengamos una vida constante de oración, porque van a venir tormentas como las que están a punto de... Es muy seguramente que los discípulos se subieron a la barca y ¿qué estaban haciendo? Muy seguramente se durmieron. Pero Jesús se fue a orar, y Dios pide que estemos en una constante oración con Dios, con su palabra, aunque Él mismo es el verbo, Él mismo es la palabra. Dios nos invita a orar. Y cuando llega la noche, estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, sí se han subido a alguna lancha o algún barco. Me acuerdo que trabajé un tiempo allá en la empresa de Malpaso, en Sur Apenitas, y para pasar a Malpaso, antes de que estuviera el puente de Chiapas, teníamos que pasar en lanchas grandes. Pero eso de que el viento es contrario, o sea, el viento está fuerte y las olas, y entonces la barca parece, la lancha o el barco parece que hace esto, pues. Cada vez que sale una ola parece que regresa, pues. Y entonces lo que se hace en 15 minutos pasan horas. Pasan horas y estás ahí. O sea, aunque sea nada, y llevas tu maleta ahí de ropa y dices, bueno, a la hora ya estás pensando, y dices, ¿cómo? Estás empezando a ver para dónde vas a nadar, porque sí sientes muerte, Señor, y está toda la gente con la cabeza agachada y se ve temor. Me pasaba algunas veces eso en la empresa, de que el viento era contrario y pareciera que era feo. Pero entonces están así ellos y están llenos de miedo,
estamos pereciendo aquí. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, en la madrugada, a las 3 de la mañana, porque los judíos dividían en cuarta parte de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Quiere decir que entre las 6 de la tarde les dan de comer, ya los despide, y después habían pasado ya varias horas ellos en el bar, en la barca, y Jesús viene andando. No viene nadando, no dice esa palabra, no es que viene nadando, viene caminando sobre el mar. Y aunque por ahí David Copperfield, que es uno de los magos que hay el día de hoy, que ha hecho, que se ha visto caminando sobre un río, pero después nos enseña que es una línea, explica cómo lo hace, que es una línea, cómo le hizo para caminar. No usando trucos, él simple y sencillamente tiene poder para, porque es Dios, y todos los elementos, los mares, los cielos, el aire, el agua, todo se sujeta a él, por eso es Dios. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero Jesús les dijo y les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, ¿no? Temáis, 3 palabras muy bonitas, tened ánimo. Y eso es lo que Dios nos quiere animar. Cada uno de nosotros batalla con diferentes situaciones de la vida para poder venir a la iglesia. Si no, nada más para venir a la iglesia es todo un show. ¿Dónde está mi Biblia? Las llaves del carro, y a veces la pareja viene peleando y ya estás pensando, estás aquí y estás pensando en si dejaste cerrar la puerta o el tanque de gas o lo que vas a hacer mañana te tienes que presentar a trabajar, y si dejaste algún pendiente. Y entonces Dios dice, ánimo, todo eso, venid también los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. Venimos acá y echamos sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros, todas nuestras aflicciones, todas nuestras turbaciones, todos nuestros problemas. Señor, ahí te van. Bueno, a mí no me gusta andar cargando la mochila, pues, pero muchos vienen con la mochila, pero de esas que andan los que de Estados Unidos, que a veces vienen a acampar, unas grandes que parecen como parecen 2 metros, y se van con la misma mochila. Deja aquí toda necesidad, toda enfermedad, toda prueba. Señor, ayúdame, porque sabes que soy débil, porque sabes que soy frágil, Señor, soy como un vaso de cristal y que me rompo fácilmente. Y cuando Dios pone un poquito de peso, pues nos quebramos. Y dice, yo soy. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué le estaba diciendo? Cuando dijo, yo soy. Yo soy Dios. ¿No? Cuando le dice a Moisés, oye, me estás mandando a Egipto, ¿y qué le digo? En nombre de quién voy. Dile que yo soy. Dile que Dios que vive, que ha vivido, que vive y que vivirá, el Todopoderoso, el Elohim, Jehová de los ejércitos, te ha enviado para poder liberarlos. Entonces cuando dice yo soy, hoy nos dice yo soy, estoy contigo. Yo soy tu Dios, tú eres mi hijo, tú eres un hijo de Dios, no estás solo. No, que se preocupe la gente de este mundo que no tiene un Dios, pero nosotros tenemos un Dios y podemos refugiarnos en Él como un castillo. Si está lloviendo, si hay una tormenta, si está granizando, si está cayendo nieve, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza y podemos ir confiadamente. Dice, no temáis. Es por naturaleza el tener miedo. Sucede algo en nuestras vidas y rápido, me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué voy a hacer con la cuenta, con el carro, con la casa? Mi hijo se enferma, mi hija se enferma, ¿qué hago? La escuela, mi familia. El temer es una debilidad humana y requiere que confiemos. Entonces Pedro, como siempre, a veces señalamos mucho a Pedro por ser, pero era el más sobresaliente de todos, ¿no? El más valiente de todos. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Le dijo, ven. Y desciende Pedro y empieza a caminar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, porque quitó su vista de Dios, de Cristo. Y es lo que a veces pasa en nuestras vidas. Quitamos nuestra vista de Cristo, de Dios, de su palabra, de la oración de la iglesia, y empiezo a hundirme, dejo de venir a la iglesia, empiezo a criticar, a condenar, a quejarme del gobierno y de las cosas que pasan en la vida, del dinero, y empiezo a ver hacia otras cosas y me olvido que Cristo tiene el control. Dios sigue siendo rey
y Dios sigue siendo soberano, y todo lo que pasa en este mundo está en control de Dios. No debería por qué hundirme, y empezamos a hundirnos en las deudas. Bueno, también eso, tengan cuidado. Cuando empiezas a hundirte en las deudas, pues ya simplemente no, ten cuidado con la mayordomía. Sálvame, Señor. Y así es cuando a veces decimos, Señor, sálvame. Y Dios escucha y dice que extendió su mano, lo asió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces pasa con lo mismo con nuestra vida, dudamos que Dios tenga el poder para hacer de nuestra vida un lugar mejor, de nuestra relación matrimonial, de la relación con nuestros hijos, del dinero que usamos. Dice, se subieron a la barca y el calmo y el viento la tempestad cesó. Nuevamente la barca pudo seguir avanzando y llegaron al destino. Y es donde los hombres reconocen, en verdad tú eres hijo de Dios, en verdad tú eres Dios, es lo que están diciendo ellos. En verdad Cristo es Dios. La compasión de Jesús es un amor profundo y activo, descrito como un sentir de las entrañas. Perdón, estoy ya hablé de la compasión. ¿Qué es el ánimo? En hebreo es ser fuerte y en griego es ser valiente. En hebreo es ser fuerte, un hombre fuerte, así como yo, y en griego es ser valiente. Representa una fortaleza interna y valiente, no basada en las circunstancias. Mi fuerza no depende de mi capacidad física, mental o espiritual, depende de Dios, porque Él es fuerte. Mi valía no depende de lo que tenga o de las posesiones que tenga o de lo que yo sepa, sino de Dios. Entonces, implica que confío en sus promesas, en alentarme, en fortalecer, en consolar a otros, reflejando el amor de Dios en medio de las pruebas. ¿Van a haber pruebas en la vida? ¿Van a haber tormentas? Sí, pero Dios quiere que confíes a pesar de las tormentas. Jonás se metió en una barca y estuvo en una tormenta por desobediente. Pero aquí vemos a los discípulos, ¿quién los metió a la barca? Cristo. Y va a orar por ellos para que no les haga falta fe. Y los mete para probar su fe. Muchas veces hay tormentas en nuestras vidas que tú te metes por desobediente y rebelde, que vas en contra de la voluntad de Dios. Pero muchas veces hay tormentas en nuestra vida que Dios trae en nuestra vida para probar nuestra fe, para ver qué es lo que hay. Por eso a veces vienen enfermedades, por eso a veces hay desempleo o a veces el dinero no alcanza, por eso a veces hay problemas en el trabajo, en la iglesia, porque Dios está probando nuestra fe. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Si confiamos en que Él tiene el control o confiamos en nuestras propias fuerzas. Y entonces cuando se trata de nuestras propias fuerzas son limitadas. Y a veces quieres solucionar los problemas, las enfermedades, necesidades y nomás no puedes. Pero cuando confías y esperas en Él y le preguntas en cada decisión, Señor, ¿qué te parece si hacemos esto? Y lo tomas en cuenta y lo colocas en tu vida, es algo que Dios aprecia y es muy lindo para Él. Ahora, ¿cómo animarnos los unos a los otros? Dice, animándonos los unos a los otros cuanto más y veáis que aquel día se acerca. Y en muchas iglesias el día de hoy están con la euforia. Cristo viene y el Evangelio. Y está bien, ¿no? Cristo viene, ¿no? La guerra a Israel. Y cuando Israel se mete en guerra, que desde 1948 que se volvió a ser nación, Israel no ha dejado de estar en pleito por medio países del Oriente. Y dicen, ya está cerca, Cristo viene. Pues sí. Aunque para que pueda establecerse eso, primero el poder económico, político, tiene que irse del occidente, se tiene que ir al oriente, y ahorita el poder está en occidente, no más falta eso. El que se construya el templo de Salomón, el anticristo y muchas otras cosas. Todo apunta para allá, por supuesto. Pero entonces nos animemos porque Cristo viene pronto. No es ser positivo. No sé si se acuerdan de algún comercial que hubo en la televisión, cuando antes veíamos la televisión, digo, la cadena pública, porque creo que ahorita ya es pagada, necesitas tener cable o algo así. Y ahí decía, únete a los optimistas, ¿se acuerdan? Que había un comercial que debe ser positivo. No es ser positivo. No es que busco lo positivo en la vida, sino se trata de que sé que está la presencia de Dios en mi vida. Sé que estoy en la barca y estoy en la tormenta y Dios está conmigo.
Sé que hay una enfermedad y Dios está conmigo. Sé que hay problemas en la casa y Dios está conmigo. No es que sea yo positivo, es que sé quién mora en mí. Y el que mora en mí es mayor que el que preside este mundo, que es Satanás. Entonces, no me preocupa, no temeré lo que el hombre pueda hacer, porque pueden destruir mi cuerpo, pero mi alma y mi espíritu, no. Jesús frecuentemente utilizaba palabras: ten ánimo. Ánimo significa sé valiente ante el miedo. Eso significa. Ánimo significa sé valiente ante el miedo. Por eso le decía a Josué: no temas ni desmayes, sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque a donde quiera que vayas, Jehová tu Dios estará. Y entonces es como, y a veces no entendemos esto del estandarte, la bandera. Y es que iban los ejércitos y iba un estandarte de lo que era el país. Nuestro estandarte es la cruz y va hasta adelante. Y entonces cuando hubo la cruzada, y habían diferentes, porque acuérdense, había la media luna que era el ejército enemigo, y entonces veías la cruz avanzando. ¿Qué hacía la gente que ya estaba cansada y tal vez sin comer? Veía la cruz que iba avanzando, agarraban su espada. Jehová es nuestro estandarte, Dios es nuestro estandarte. Y si Él va avanzando a través de la iglesia, dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. El enemigo y el mundo ha querido destruir la iglesia por los 2000 años, pero no ha podido. Y entonces vemos el estandarte de Cristo avanzando, nos anima a avanzar. Significa ten paz en medio de las tormentas, confía en que Dios tiene el control de tu vida. Los cristianos estamos llamados a animarnos los unos a los otros. Hay muchas cosas: perdonándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, compadeciéndonos los unos a los otros, pero también dice animándonos los unos a los otros. Hermano, ánimo, véngase a la iglesia. Hermano, ánimo, ore, lee su Biblia, ayune, confíe en que Dios está hablándote a través de las pruebas. ¿Qué es lo que Cristo le quería decir a los apóstoles en medio de las pruebas? Que yo aún tengo el control sobre la naturaleza. Acababa de hacer el milagro de la comida. Tengo el control sobre tus necesidades físicas. Tengo el control sobre la creación. Yo soy Dios. Y entonces nos habría de preocupar una tormenta, un incendio o los terremotos, que va a venir un gran terremoto y va a partir la casa y va a caer encima de la cosa. No habría por qué preocuparme de esas cosas, porque Dios tiene el control de todas esas cosas. Las palabras tienen el poder de fortalecer y edificar a quienes están pasando por pruebas. ¿Cómo puedo animar a las personas? Por medio de mis palabras que edifiquen. Por ejemplo, un ánimo angustiado es difícil de soportar. David decía en uno de los salmos: oh alma mía, ¿por qué te abates? Y es que a veces en el problema o la tormenta te autocomiseras: pobrecito de mí, nadie me quiere, no tengo trabajo, nadie me visita, mi enfermedad. No, es como estar en un hoyo y en lugar de salir te estás echando tierra, no, confía en que Dios es el Padre, Dios ha creado, y confiamos en que Él tiene el control. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, dice un proverbio. Más ¿quién soportará el ánimo angustiado? O sea, ¿quién soportará una persona que se aflige solita y solita se echa tierra y se ahoga? El animal subraya la importancia de cuidar la salud emocional y espiritual, no solamente la física. Entonces tengamos cuidado con los pensamientos, porque a veces dejamos que los pensamientos vengan, malos pensamientos negativos que no edifican, y en lugar de ayudarnos nos van sepultando. Cuidado con ser una persona de doble ánimo, ¿no? Porque estando ante el hombre o la mujer de doble ánimo, a veces hace esto, a veces ora, a veces no, a veces lee, a veces no, a veces ayuna, a veces se congrega. Cuidado, siendo agradecidos. ¿Cómo puedo animar a los otros? Siendo agradecidos, siempre en las buenas y en las malas. Como Job, le había quitado la salud, sus hijos, sus propiedades, y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y a veces habrá abundancia, pero también a veces habrá escasez, y tenemos que agradecer. A veces habrá salud, a veces habrá enfermedad, a veces habrá vida en nuestro diario vivir, pero también a veces habrá muerte, y tenemos la vida y la muerte le pertenecen a Dios. Disfruta del presente también.
es una forma en cómo animarte. A veces estamos angustiados por el pasado, hubiera hecho esto. Pero Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda, prosigo al blanco, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor, a imitar a Cristo en lo que hacía. Jesús animaba a otros, a sus discípulos, y entonces debemos animarnos los unos a los otros, a no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y poder seguir adelante a pesar de la oposición que pudiera haber en nuestras vidas. Sé fuerte y ten ánimo, espera en el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas, esto es a los que conforme a su propósito son. Todas las cosas, lo bueno y lo malo, Dios nos va a ayudar. Las tormentas en las cuales nos metemos nosotros como Jonás, o en las tormentas en las que a veces el Señor nos mete. Porque el Señor mismo marchará frente a ti, nunca te dejará ni te desamparará. Es decir, el Señor va frente de nosotros. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. No dejemos de compadecernos de los demás porque a su tiempo Dios, sigamos sembrando la palabra del Evangelio. Tal vez no veamos un fruto, tal vez pasen 10 personas, 20 personas y a su momento Dios dará el fruto. Algunos ministerios como el de Jeremías, que le habló a la nación y la nación no se convirtió. Digo, ahí habrá sido un ministerio difícil, cuando le estás hablando a medio mundo y la gente no te hace caso. A veces tal vez te puede hablar Dios, hablarle a Rancho Viejo, a Nuevo León, a Guadalupe, y tal vez no se conviertan, pero seremos fieles a Dios. Si Dios es con nosotros, pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Él nos consuela para que, consolándonos, podamos consolar también a otros. José confiaba en Dios cuando, siendo un buen hijo, lo manda a su padre a que cuide a sus hermanos, le lleva algunas cosas, lo vende. Imagínense, pudo haberse amargado el corazón, angustiado, y sirviendo 7 años con Potifar, y sirviendo otros 7 años en la cárcel, y después se la pasó sirviendo como sirvienta a Faraón, y no vemos queja en José, ni amargura ni resentimiento, cuando estudia su vida. ¿Ves? Porque Jehová lo encaminó para Dios. Lo que ustedes hicieron mal conmigo, que me vendieron, Dios lo encaminó para bien. Entonces, aún las cosas malas que pasan en nuestra vida, Dios está trabajando. No lo puedes ver porque tampoco nos gusta. ¿A quién le gusta llevar? ¿Sabes qué? Vamos a ir a... pues allá en Chiapas está el zoológico hacia la montaña, ¿no? Así como si fuera el Cerro de la Silla. Nos vamos a ir caminando al zoológico, pero a algunos les va a tocar cargar una mochila. Nadie quiere llevar una mochila de 30, 50 kilos, pero a veces te toca cargar. Es lo que Dios está pidiendo. A José le dice, José, le tocó cargar estas y nunca se quejó porque confiaba en Dios. Porque José, aunque no lo explica ahí, pero no más cuando dice José halló gracia en los ojos, porque había una buena relación con Dios, porque él se animaba en Dios. Entonces Dios debe ser tu ánimo, como una pila que no la Duracell que se acaba, ya ves que te lleva un tiempo, sino como algo que se recarga constantemente. Josué y Caleb van a ver la tierra prometida y ven todo, y todos regresan desanimados. No, los castillos son como montañas, y no es cierto, eran como de 2, 3 metros. No, los castillos son como montañas, los hombres son como gigantes, y como para ellos somos como las costas, como los grillos. No es cierto, los hombres medían lo mismo que él, pero eran siempre negativos y destructivos. Y Josué y Caleb dicen, no, Dios nos ha entregado, dice, hay uvas del tamaño de un balón, y dice, vamos y conquistemos porque Jehová está con nosotros. Y animaron al pueblo, Josué y Caleb. Y el hecho de que fueran hombres fieles a Dios, ¿qué les duró? ¿O qué les valió? Entrar a la tierra prometida, porque Dios está con nosotros. Igual nosotros, Dios está con nosotros y está aquí en medio de nosotros, y a donde quiera que nos lleve, Dios estará con nosotros. No temeré si nos piden la casa, no temeré si viniera persecución, porque Dios está con nosotros. No tengo por qué afligirme. Pablo se animaba por medio de las palabras de Dios. Él decía, a ver, los judíos son hebreos, yo también, dice. Son linaje de Abraham, yo también. Sirven a Cristo, yo también, dice. Pero en trabajos más abundantes yo, en azotes innúmeros, en cárceles más, a mí me han encarcelado muchas veces, en peligros de muerte muchas veces han querido quitarme la vida. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos, es decir, 39, porque le decían, cállate, no hables en Cristo, y él hablaba más.
3 veces he sido azotada con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, imagínense, pendiendo su vida. ¿Alguien ha estado aquí, su vida pendiente, o que los han querido matar muchas veces? No creo. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, que tenían que pasar ríos que podían quitarles la vida, en peligro de ladrones que los asaltaran, en los peligros de minación para quitarle la vida. ¿Se acuerdan cuando lo tienen que bajar de una canasta porque lo querían matar? La primera vez que predican. En peligros de los gentiles, Herodes lo andaba buscando para matar también, y al final lo mata junto con Poncio Pilato. En peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otra cosa, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación de todas las iglesias. O sea, yo los animo, los exhorto a que confíen en el Dios de Israel, que confíen que Cristo es Dios. Y dice, ¿quién enferma? ¿A poco yo no me enfermo? Dicen, yo también he estado enfermo, dicen, pero no me indigno. Dice, y si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad, ¿no? Dice, yo sé que soy débil, porque también a veces como que cascabealeaba o patinaba, dice, pero mi fortaleza proviene de Dios. Y Dios me ha dicho 3 veces, bástate mi gracia, que en tu poder, mi poder, ¿quién? Sí, es esa la Biblia. Y entonces, Dios nos pide que confiemos, que nos animemos los unos a los otros, sin importar cuál sea la circunstancia. Si Dios en esta semana o en este mes decide meternos a una tormenta, confiamos que Él tiene el control. Ten ánimo, yo soy, no tengas miedo. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a Dios.